Ya, ya, entonces vamos a entrar a la tercera parte del filum Arthropoda. Anteriormente ya habíamos visto la primera parte que constaba de la clase, por ejemplo, trilobitas y la clase de los miriápodos, en la cual comprendía a los quilópodos y a los diplópodos. Ahora en la segunda parte habíamos visto a los que son la clase Remipedia, a los que son la clase, por ejemplo, a ver, habíamos visto la Malacostraca, que eran, a ver, ¿se acuerdan qué comprendía la clase Malacostraca? ¿Qué animales comprendía? ¿Se acuerdan qué animales comprendían? La clase Malacostraca, a ver, un ejemplo, muy bien, a crustáceos. Los crustáceos. Bueno, aunque en general el subfilum se llama crustácea y va a abarcar a los remipedia que hemos visto que la mayoría me puso que eran miriápodos o que eran 100 pies. Y recordemos que las remipedias son parecidas a los 100 pies, mas no son la misma especie. Las remipedias viven en ambientes de cuevas acuáticas y son más pequeñas que los quilópodos. Recordemos que los quilópodos comprenden a los 100 pies. Recuerden esa diferencia entre miriápodos y los remipedias. Ya, entonces pasando ahora a la tercera parte, vamos a observar, a ver, vamos a hacer ahora la parte de arácnidos, o bueno, el subfilum quelicerados, que en la parte de quelicerados no solamente comprende a las arañas, por si acaso, no comprende solamente arañas, escorpiones, solamente que los quelicerados hay otros animales que se asemejan a las arañas y que poseen los quelíceros. Pero los principales solamente nosotros vamos a ver la parte de los arácnidos, nada más. Entonces, tenemos al subfilum, los quelicerados. Como se había mencionado, los arácnidos, que vamos a ver, son una clase dentro del filo de los artrópodos. Y, a ver, perdón, ya, se integran dentro del subfilo de los quelicerados. Como se había mencionado, las arañas, los arácnidos no son los únicos que van a poseer esas estructuras. Hay otros animales que van a poseer esas mismas estructuras, como por ejemplo estamos viendo acá a los picnogónidos y a los merostomados, que son cangrejos de herradura. Esta imagen pertenece a un cangrejo de herradura. Ahora, es muy diferente, no vayan a confundir un cangrejo de herradura que pertenece a los crustáceos. Un cangrejo de herradura posee quelíceros, por ende va a pertenecer a este subfilum. Se va a comparar, se puede hacerle una comparación, una similitud con un arácnido, pero no más que un crustáceo. Ahora, van a incluir, claro, más de 100.000 especies. Entre los animales más comunes de esta clase vamos a encontrar, nosotros conocemos a las arañas, a los escorpiones, a los murgaños, a las garrapatas, a los ácaros. Las garrapatas y los ácaros van a pertenecer a una misma subclase, que la subclase se llama los acarinas o las acari. Y las arañas camello, que son un tipo de las cuantas especies que existen de arañas. Como por ejemplo acá vemos un tipo de especie de araña también, que es como espinas, que tiene una coraza que lo protege. Entonces pasamos a la siguiente imagen. Bueno, las características principales es que ellos van a presentar un par de apéndices, en el cual no se le vaya a confundir con patas. Son apéndices en el cual van a estar cerca de la boca y también otras estructuras, como se le ha mencionado, que son los quelíceros, como estamos observando acá. El primer par de apéndices que se van a conocer como quelíceros y son los que le van a dar su nombre. Ahora, sus funciones van a ser tanto
como relacionado para la alimentación, como también para la defensa contra depredadores. ¿Por qué? Porque en el caso de los arácnidos, los queliceros tienen una uña venenosa, en la cual esta uña venenosa le va a servir para inyectar al depredador, ya sea tanto para su defensa como para su alimentación. En el caso, por ejemplo, de algunos arácnidos, no van a poder ingerir partículas sólidas. O sea, mejor dicho, no van a ser como nosotros, que ellos no pueden masticar, excepto algunos ácaros. Algunos ácaros sí pueden ingerir partículas sólidas. Pero en el caso de las arañas, no. Eso vamos a verlo más adelante. Las arañas van a pasar por un sistema en el cual van a poder, recién tienen que degradar externamente a su alimento para recién poder ingerirlo. Ahora, tenemos que el segundo par de apéndices se va a llamar pedipalpos. En algunos, los pedipalpos van a ser órganos sensoriales, en otros van a ser modificados y de forma de estructura de pinzas. ¿En qué animales habíamos visto que tienen pinzas también? A ver, ¿en qué animales habíamos visto que ellos poseen pinzas? En la clase anterior. A ver, ¿recuerdan? Muy bien, cangrejos, aparte de los cangrejos. Muy bien, los cangrejos y las langostas. Muy bien, César. Entonces, al igual que los demás artrópodos, ellos van a poseer también tasmatización, con la diferencia que la tasmatización no se va a hacer muy visible en ellos. Muy bien, Renzo. ¿Por qué no va a ser muy visible? Porque ellos poseen también cefalotórax y abdomen, aunque ahora en estas épocas ya no se considera tanto así el nombre de abdomen y cefalotórax, sino de opistosoma como abdomen y prosoma que se denomina el cefalotórax, en el caso de los arácnidos. ¿Por qué? Porque el prosoma no marca una diferencia, no marca una diferencia notoria con el abdomen. Vamos a ver, por ejemplo, en algunos animales que la cabeza no se diferencia con con ninguna estructura del cuerpo. ¿Cómo así? Por ejemplo, nosotros teníamos, por ejemplo, ya una hormiga, la cabeza, el cuerpo, va a tener el cuerpo y el abdomen, o igual que una mosca. Ya, en el caso de algunos arácnidos, van a tener esta parte de acá, va a estar fusionada. Significa que, vamos a verlo así, acá los ojos, pónganle acá los ojos, acá las demás estructuras que pertenecen al céfalo o al céfalo, y acá recién la parte del abdomen. Entonces, acá vamos a ver esa gran diferencia. En esta parte se la va a denominar prosoma, donde está ubicado el céfalo del arácnido, y en el caso de donde los demás artrópodos se llama abdomen, acá se llama opistosoma. Pasamos a la siguiente entonces, diapositiva. Y acá vemos especies de arácnidos. Tenemos un alacrán falso, tenemos una araña devoradora de pájaros, sí, hay arañas incluso de gran tamaño. No solamente vamos a ver chiquitas, hay incluso las tarántulas que miden hasta 30 centímetros. 30 centímetros es más o menos, incluyendo las patas, no solamente la parte de acá es 30 centímetros. Con las patas estiradas va a llegar a medir hasta 30 centímetros. O sea, más o menos un poco más grande que la mano. Tenemos el escorpión de látigo, tenemos el escorpión normal, el clásico, tenemos la garrapata que pertenece a la misma clase que los ácaros, a la subclase, perdón. Tenemos los Cryptocelus que también igual. Tenemos la tarántula que se había mencionado, que igual, esta es la familia
familia de tarántulas, pero hay varias especies. Tarántula Goliath, por ejemplo, es una de ellas. Viuda negra también tenemos, que también es una especie, es una familia. ¿Por qué? Porque tenemos la viuda negra americana y la viuda negra europea, que igual en ambos son mortales. Y tenemos acá una araña segadora, creo que como le dicen también arañas de patas largas. Entonces, vamos a pasar a las características sistematológicas. Habíamos mencionado anteriormente, recordemos que en el sistema, en el sistema respiratorio de los arácnidos, ellos contaban con un sistema traqueal, en el cual el sistema traqueal, ¿en qué forma tenía? Le diferenciaba sus pulmones eran en forma de libro. ¿Por qué? Porque tienen así como unas divisiones, en el cual acá tenemos, por ejemplo, el pulmón y tiene así como unas divisiones. Este es el pulmón de un arácnido. Eso lo diferencia llamándolo así pulmón en forma de libro. Entonces, tenemos también que su sistema circulatorio varía según las necesidades de la especie. Significa diferencia en escorpiones, se diferencia en ácaros, etc. Por ejemplo, los que tienen un buen sistema traqueal no van a necesitar transporte de oxígeno en la sangre y van a tener un aparato circulatorio reducido, igual dependiendo también la especie. Las especies algo más grandes como las arañas y los escorpiones van a disponer de hemocianina para el transporte del oxígeno. Recordemos que la hemocianina también participa en otros, en otros artrópodos. Ahora, en el caso de las arañas o los escorpiones, gracias a la hemocianina sirve para el transporte del oxígeno. Y en el caso del ser humano, de los mamíferos, ¿cómo se denomina el transportador o esa proteína que ayuda al transporte del oxígeno? Que se encuentra en la sangre y que está formado con hierro. También tiene la palabra hemo y tiene con la palabra y está justo cerca a los glóbulos rojos. Hemo, no, hemocialina, no. La hemoglobina. La hemoglobina va a ser el transportador del oxígeno hacia hacia la sangre en el caso de los mamíferos. Ahora, también en este mismo caso, a ver, pasemos a la siguiente diapositiva. El aparato excretor de los arácnidos va a estar especialmente preparado para la conservación de lo que es el agua, debido a su hábitat terrestre. Pero no todos los arácnidos viven solamente en ambientes terrestres. Hay algunos que viven en ambientes acuáticos. Recordemos, arácnidos, estamos llamando a todos en general. La clase de arácnidos comprende arañas, escorpiones, ácaros y los opiliones. No solamente, cuando hablemos de orden arañas, ahí sí solamente comprende a los que nosotros conocemos. Pero cuando hablamos de arácnidos, se le denomina así a esa clase. Estamos trabajando así, vamos en orden. Reino animal, dominio, perdón, dominio, eucariontes o eucariota, que pertenecen a las células, a los animales multicelulares, a los que están formados por más de células. Ahora, estamos yendo en orden taxonómico. ¿Qué significa? Ahora más especializado, reino animalia. ¿Por qué? Porque vamos a separar del reino plantae. El dominio de eucarionte abarca tanto plantas, bacterias, animales, protozoarios y hongos. Ahora, el reino específico, el reino animal. El filum, artrópodos. ¿Qué parte de los animales estamos viendo? Los que pertenecen a los arañas, insectos, crustáceos,
a los que tienen un exoesqueleto, artrópodos. Y luego del subfilum, del filum, perdón, artrópodos, tenemos el subfilum quelicerados. Ahora estamos separando más aún, estamos siendo más específicos a los que poseen quelíceros. Y ahora más específicos, tenemos la, tenemos la subclase, perdón, la clase de arácnidos. Ya estamos siendo mucho más específicos. Los separamos de los cangrejos de herradura, que también poseen quelíceros y que no son arácnidos, sino son merostemos. Entonces acá estamos observando las partes fundamentales de una araña. El pulmón, pulmón en forma de libro, el ovario en el caso de... ¿Qué arañas, por ejemplo, pueden tener ovario? ¿Las machos o las hembras? A ver, recordando un sistema reproductor. ¿Qué tipo de, qué tipo de araña, por ejemplo, una macho puede tener ovario o una hembra sería? O sea, una araña macho puede producir óvulos o una hembra. Muy bien, las hembras. Como tenemos acá la glándula de seda, en el cual va a salir como un aguijón. En esta parte va a tener una abertura, en el cual la va a diferenciar del ano y va a salir la seda de la araña. Tenemos acá las patas segmentadas y en cada pata va a tener una garra, se le llama garra sensorial, que vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo se diferencia esa garra. No se nota a simple vista, pero a, se nota a vista de, por ejemplo, un estereoscopio. Y tenemos acá los quelíceros y tenemos la uña. La uña venosa, bueno, es uña venenosa, acá se han confundido en la imagen. Es uña venenosa. Pasamos al siguiente. Y acá está. Entonces los órganos sensoriales, los más desarrollados en los arácnidos van a ser la vista y el tacto. ¿Por qué? Porque van a poseer dos tipos diferentes de ojos, ocelos laterales y los medianos. En el caso de algunos van a poseer ambos, como por ejemplo, en el caso de las arañas van a poseer ocelos laterales y ocelos medios, que les van a dar una mejor visión. Y acá tenemos la pata. Y acá tenemos que en una vista de un estereoscopio, podemos observar la garra sensorial de cada pata. E igual, cada pata también de las arañas tiene pelos. Esos pelitos sirven para generarle electricidad. Electricidad al contacto. Por ejemplo, no sé si habrán visto algunos programas donde sale que, por ejemplo, en un globo le pasan en la cabeza y se comienza a los pelos a parar. El fenómeno se llama electrostática. Entonces, en este caso, en ellos también, ellos como sus patas están recubiertas de pelos, van a generar un campo de electrostática en el cual le van a permitir que puedan andar en las paredes y es más, en algunos momentos puedan dar grandes saltos y hasta poder en unos segundos poder flotar gracias al campo electrostático. Es por eso que ven que algunas arañas dan un salto, por ejemplo, la ves en un punto acá y en un momento ya dio un gran salto. Entonces, nosotros viendo los mismos tipos de especies, vamos a ver que en las arañas hay infinidades de especies. Hay más de 50.000 especies que se han ido estudiando. Por ejemplo, las arañas chiquitas, las comparamos con las grandes, las más peligrosas serían las grandes. Ahora, no siempre las grandes van a ser las más peligrosas. No todas las arañas van a poseer veneno. No todas las arañas van a poseer veneno. O sea, no todas, mejor dicho, no todas las arañas van a poseer un veneno que es mortal para el ser humano. Solamente para sus depredadores.
Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, acá estamos viendo, por ejemplo, un ejemplo de una tarántula, en el cual vemos, ¿qué estamos viendo acá? Por ejemplo, acá voy a señalar. A ver, ¿dónde está la pluma? Acá. Esto que, esto que está recubriendo acá, que hemos visto ahorita en la diapositiva anterior, ¿qué son esos? ¿Qué son esas estructuras que se encuentran en la pata? ¿Qué son esas estructuras que se encuentran en la pata de las arañas? Que habíamos mencionado anteriormente. Los los pelos. En este caso se llaman pelos. Ahora, cuando recubre todo el cuerpo, que vemos acá también que está recubriendo todo el cuerpo, porque hemos visto algunas arañas que no tienen esto. Bueno, cuando es en el caso se ve mejor en un microscopio. Pero en el que se nota mucho mejor a simple vista es una tarántula. Ahora, esto se denominan, en este caso, cuando el cuerpo está recubierto de pelos, se le denomina pelos urticantes. Los pelos urticantes le van a servir como defensa, como una defensa adicional al animal en contra de sus depredadores. Y acá donde está el círculo amarillo, donde está señalando esta estructura de acá, que parece como un parche, esto se denomina, esto se va a denominar pelos defensores. Estos pelos defensores van a servir para cuando la araña se sienta en peligro, lo va a soltar como si fueran pelos con sus patas traseras, así como cuando un gato suelta pelos, igual, en este caso esta tarántula va con sus patas traseras, va a comenzar a liberar estos pelos del abdomen. Y estos pelos urticantes, sí, son, por ejemplo, nocivos en partes muy sensibles, en tacto muy sensible. Por ejemplo, si te entra en la vista, ahí sí puede ser peligroso. Si te hace contacto en la piel, te puede generar picazón o hasta enrojecimiento y un poco hinchazón, pero igual, en el caso de otros animales, es más nocivo. En el caso del ser humano, no tanto, pero igual nos hace efecto, siempre y cuando qué parte toque. Si es como digo, la vista, si va a tocar la vista, va a ser peligroso. Y ahora vamos a ver la reproducción. Lo más relevante en la reproducción, vamos a saber que ellos son unisexuales. ¿Qué significa? Que va a haber tanto una araña hembra como una araña macho. Ahora, algunos son ovovivíparos y otros son vivíparos y hasta algunos son ovíparos. Ahora, recordemos, ovíparos, ¿qué significa? ¿Cómo, cómo nacen? ¿Cómo nacen, por ejemplo, los ovíparos? Muy bien, los ovíparos ponen huevos. Los ovovivíparos, los huevos, se generan dentro de la madre y dentro de la madre mismo se desarrollan. Y los vivíparos es que ya nacen ya después de haberse formado mediante un embrión. Y acá tenemos una especie, por ejemplo, se ponen huevos que van a eclosionar de 2 a 4 días. Luego tenemos el ciclo, va a aparecer un ataque en una hoja que se le llaman larvas. Ahora recordemos, también a los, a los arácnidos jóvenes se les denomina ninfas. Recordemos que también esto sucede larvas en insectos, que es la clase que vamos a ver la siguiente semana. Insectos generan larvas, también huevecillos, y luego en estado joven se denomina ninfas. Y en estado adulto ya se denomina según la especie. En este caso, araña roja estamos viendo que es su nombre científico es Tetranicus spp.
Tetranicus spp según la especie. SP es por especie. Y entonces duración de su ciclo de vida de 9 a 21 días. Recordemos que no los artrópodos o los arácnidos, los insectos no viven tanto tiempo. Por ejemplo, tenemos en el caso de mariposas. Mariposas, ¿cuánto tiempo viven las mariposas? A ver, ¿cuánto tiempo puede vivir una mariposa? Muy bien, lo máximo que pueden vivir es hasta 12 días. La mayoría circula entre 1 a 3 días. No todas viven solamente un día. Hay algunas que su estado máximo de vida es hasta 12, dependiendo la especie. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. No, vamos a acá dejarla porque ya nos está ganando el tiempo, así que vamos a abrir otro Zoom para continuar la clase. Entonces vamos a acá hasta parar de grabar acá. A ver, ya, vamos a volver a grabar. Ya, entonces nos habíamos quedado que en la reproducción, ellos cuentan entonces con un ciclo, en el ciclo en el cual van a tener solamente días, hasta algunas especies pueden vivir hasta un mes, pero son pocas. Entonces, ahora, en el caso de las arañas, hay un tipo de cortejo. El cortejo o los rituales sexuales, en este caso es uno o puede presentar como un regalo. El regalo es un, una presa muerta, en el caso de las arañas. Ese es su sistema de cortejo. Ahora, normalmente a ver, normalmente cuando ya están, cuando después de la cúpula, que significa ya cuando está al momento de las dos especies juntas, la hembra suele devorar al macho. Significan que en pocas palabras lo llega a matar. Solamente en algunas especies. Hay algunas que hasta las arañas hembra, por ejemplo, pueden llegar incluso a matar hasta sus hijos. Por ejemplo, en algunos casos también pasa esto con las mantis. Las mantis hembras se devoran a los machos, después también del cortejo, después de la cúpula. En el caso de una especie que devore en las arañas, de los arácnidos, que devore a sus hijos, por ejemplo, se llama la especie de las arañas lobos. Cuando las crías no están en la telaraña o en el nido, se le podría decir, solamente tienen un cierto tiempo para regresar. Mientras no estén, esta araña, la hembra o la madre, los devora. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora sí vamos a ver la clasificación de los arácnidos. Como se había mencionado, tenemos el orden de las arañas, el orden de los opiliones, el orden escorpiónida. Cuando decimos escorpiónida, ¿a qué animales se refiere? ¿A qué animales se refiere con la parte escorpiónida? ¿A qué nos referimos con escorpiónida? Muy bien, escorpiones, muy bien. Entonces tenemos también el, el orden escorpiónida y la subclase ácaros. En este caso, los ácaros que estamos viendo acá es subclase, es subclase. O también su otro nombre es ácari o acarina, por el cual de los ácaros luego se va a subdividir en orden acariformes. Ahí es donde se va a diferenciar la garrapata y un ácaro. Entonces pasamos primero al orden de las arañas, o el orden también se le llama Aranaceae. Tenemos entonces que las arañas, su característica principal va a ser que su inmensa mayoría, ellos van a ser carnívoros o carnívoras y depredadores.
¿Qué significa? Que ellos en su sistema digestivo, al momento de capturar su presa, van a, van, lo que van a hacer es secretar unas sustancias digestivas. Estas sustancias digestivas, ¿qué va a hacer a la presa? Va a comenzar a como disolverla, la va a degradar. Por ejemplo, una tarántula cuando agarra ¿cómo puede ser? A ver, un insecto, ya. O un poco más grande, a ver, puede ser, a ver, ya, un ratón pequeño. Como es una partícula sólida, la araña lo que va a hacer es inyectarle el veneno y secretar sustancias digestivas en el cual esto va a permitir que degraden, en este caso al ratón. ¿Para qué? Para que lo vayan volviendo como algo espeso, como degradando así lo que es la piel, sus estructuras, en el caso del esqueleto, lo va a ir degradando, volviéndolo como una sustancia blanda. Entonces, en ese momento de que ya se vuelve una sustancia blanda, la araña ya lo va a poder digerir. Como se había mencionado, en el caso de algunos arácnidos, sí pueden ingerir partículas sólidas, pero en el caso de las arañas, del orden de las arañas, no pueden ingerir partículas sólidas. Ellos necesitan secretar una sustancia digestiva en el cual éste va a degradar a su presa. Y también su telaraña, como es acá, le va a servir para capturar las presas y también defenderse. Ahora, como se había mencionado, hay algunas especies de arañas que son peligrosas, mas no todas las arañas son peligrosas, mas no todos sus venenos van a afectar al ser humano. Podemos ver una araña grande, por ejemplo, una tarántula. Hay tarántulas que son venenosas y hay tarántulas que no son venenosas. Por ejemplo, hay tarántulas que sí son demasiado peligrosas, en el cual su veneno en el humano puede afectar incluso días para pasar, o algunos días, o incluso hasta máximo un día en el cual te puede proceder la muerte. Pero hay otras arañas que no, que su veneno te puede dejar solamente como un hinchazón, como si fuera, por ejemplo, un, la parte de la piel enrojecida, pero en el cual esta sustancia que ellos van a liberar no va a ser tóxica para el ser humano, no va a producir, mejor dicho, la muerte. Bueno, en el caso de las arañas, hay, como se ve normalmente en las casas, hay chiquitas de tamaños de milímetros, e incluso llegamos a ver grandes. Tal vez algunos, cuando se haya ido a la selva, no sé si haya visto tarántulas, que ven que son arañas bien grandes, son de más o menos de 30 centímetros, y que ellos, como habíamos visto en la foto anterior, en la diapositiva anterior, ellos poseen pelos urticantes. Claro que igual, por ejemplo, las tarántulas que no sean, por ejemplo, venenosas, igual cuando te pican va a doler. Pasamos a la siguiente diapositiva y acá vemos, por ejemplo, cómo sería su alimentación. Esto que estamos observando de acá son los quelíceros. Estos dos puntos negros, ¿qué serían? A ver, vamos a encerrarlo. ¿Qué serían esos dos puntitos negros que estamos encerrando acá? ¿Qué serían esos dos puntos negros? A ver, ¿qué serían esos dos puntos negros que nosotros estamos indicando? Serían muy bien, los ojos, o también denominados ocelos medios, porque estamos viendo acá que están ubicados en la parte central. Hay algunos que tienen ocelos medios y ocelos laterales. Laterales estarían por acá. Acá estarían los laterales. A ver, por acá estarían los laterales. Así. Por acá estarían laterales y en este caso serían los medios. Y esto es un insecto, su presa que ha quedado atrapada en la seda de la tela de araña. Y este es, en el caso se denomina araña
Sydney, que es una araña africana, en el cual esta es la más peligrosa, considerada la más peligrosa de todo el mundo. Normalmente las arañas africanas son las más peligrosas, pero también en el caso de en las americanas, la viuda negra y en el caso de Europa, la viuda europea, también son las más peligrosas. ¿Cómo detectamos, por ejemplo, una viuda negra? Con los puntos rojos que tienen. En este caso, su cuerpo es negro, su cuerpo es negro así como este, pero es más pequeña, no es tan grande como esta araña, y ellos poseen así como un reloj de arena, un punto que lo va a diferenciar. Bien rojizo. Si ustedes ven, por ejemplo, una araña así, más o menos con una estructura negra, así, en el abdomen, en el abdomen, ven así con un todo negro acá, y ven que y que tienen como un punto rojizo en forma de arena, entonces están viendo una viuda negra, en el cual si les pica, ese su veneno va a ser mortal. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver las partes de una araña. Las partes de una araña nosotros conocemos cuántas patas tiene una araña. ¿Cuántas patas tiene un arácnido? A ver, ¿cuántas patas tiene una araña? 8, muy bien. Tiene 8 patas. Entonces, tenemos acá, ahora, estas estructuras de acá, vemos patas, pedipalpos, los quelíceros, en el cual van a contener las uñas venenosas, en el cual va a servir para defenderse o para ingerir sus alimentos. Ya que tenemos los ojos, tenemos lo que se había mencionado, el prosoma, en el cual va a estar ubicado el céfalo, pero como ven, acá se nota solamente una ligera diferenciación del céfalo con el abdomen, o mejor, perdón, con el prosoma. Igual con el prosoma y el opistosoma, acá se nota una ligera estructura, una ligera estigmatización que los va a diferenciar estas estructuras. Pero vamos a ver más adelante que en otros arácnidos no hay esta diferenciación. En el caso de los opiliones no hay esta diferenciación. No hay esta tasmatización que va a permitir diferenciar el prosoma del opistosoma. Y las hileras en el cual van a soltar las sedas. Ahora la siguiente parte, vamos a entrar ya, vamos a entrar a lo que es apuntar las partes. Por ejemplo, recordemos, esto de acá, a ver, esto de acá que voy a encerrar de rojo, ¿qué es? ¿Qué es esta parte de acá? La, las patas, una de las patas. A ver, muy bien, claro, las arañas tienen 8 patas. Ahora, esta parte de acá, a ver, vamos a ver quién lo responde bien. A ver, esta parte de acá, que voy a encerrar de amarillo, ¿cómo se llama? Esta parte de acá que estoy encerrando de amarillo, ¿cómo se llama? No, no, las arañas no tienen antenas. Las arañas no tienen ni antenas ni anténulas. Tampoco dientes, muchachos. Recuerden que los arañas no pueden ingerir partículas sólidas, como se había mencionado anteriormente. Ellos necesitan secretar una sustancia digestiva en el cual va a degradar a la presa para recién poder ingerirla. En el caso de los ácaros tiene, tiene como una estructura que actúa como dientes, que se le llama hipostoma. Eso lo vamos a ver todavía más adelante.
Muy bien, los pedipalpos. Muy bien. Los pedipalpos no lo confundan con patas. Son parecidas. Como vemos acá, pueden confundirse con unas patas pequeñas, pero no son patas. Se le denomina pedipalpos. Ahora, esta estructura que estamos viendo acá, esto de acá, que estoy encerrando, es donde tiene el veneno. ¿Cómo se denomina esa estructura donde se encuentra la uña venenosa? En el caso de las arañas. Muy bien, los quelíceros. Muy bien. Vayan anotando, muchachos. Mientras vamos avanzando, vayan anotando. Ahora vamos a cerrar otra parte. Estas estructuras que vemos que están en el medio del... ¿Cómo se les denomina esas estructuras pequeñas que estoy encerrando acá? Muy bien, los ojos. ¿Y en qué posición están? ¿Laterales o están media en el medio? ¿Laterales o medios? Muy bien, ojo en el medio. Ahora, esta estructura que estamos viendo acá, que voy a dar de nuevo también encerrar de otro color, de verde, todo esto que estamos viendo acá que estoy encerrando de verde, ¿cómo se denomina? ¿Cómo se denomina? Que en el caso por ejemplo, de otros artrópodos se denomina cefalotórax, pero verdaderamente no debería llamársela así porque no se puede diferenciar. Como ustedes ven, ¿se puede diferenciar la cabeza del tórax o no? Por ejemplo, vemos acá una línea que pueda ver, ya, como para decir, acá está la cabeza y acá está el tórax. ¿Podemos diferenciarlo? Como vemos en esta imagen. ¿Se puede diferenciar? Lo que vemos, ¿se puede diferenciar el céfalo del tórax? Muy bien, el prosoma. Muy bien, el prosoma. Entonces, esto se denomina el prosoma. Como vemos, no se puede diferenciar a simple vista. Hay algunos que sí se les puede diferenciar, pero viendo en microscopía. Y ahora esta parte de acá que vamos a encerrar también de verde, ¿cómo se le denomina acá? La primera parte es, a ver, vamos a borrarlo acá porque estoy tapando otra parte que vamos a señalar. Ya. ¿Cómo se le denomina esa parte que estamos viendo? Que estamos, que vamos a señalar acá. Esta parte de acá. ¿Cómo se le denomina? Bueno, abdomen, claro, también se le llama abdomen, pero mejor quedaría opistosoma. Muy bien, el opistosoma. Ahora, en este caso estamos viendo una especie de tarántula, así que vamos a señalar acá con, a ver, este color. ¿Qué vemos acá que tienen las patas? Estas estructuras que vemos así, como que están como paradas, que están en la pata, ¿qué son? Muy bien, los pelos. En este caso, a algunos se le denomina pelos urticantes. Pelos urticantes. Ya estamos señalando bastantes partes. Ahora esta parte que vemos así como que está abierto, así como tiene como una salidita, esta parte de acá. Esta parte de acá, ¿cómo se le denomina? Muy bien, pelos urticantes. ¿Cómo se le denomina esta parte que encerrado de amarillo? Muy bien, las hileras. Es acá donde va a soltar la seda. Ahora, una parte que no se ha puesto en la gráfica que yo puse en la diapositiva es esta parte que diferencia, en este caso, a las arañas. Esta estructura que ustedes ven como una raya que separa el opistosoma del, del prosoma. Esta parte se denomina pedicelo.
Esta parte se denomina pedicelo. Es la, es la estructura o la línea de tasmatización que va a separar el opistosoma, el opistosoma del prosoma. Pero solamente se da en el caso de arañas. Y solamente algunas arañas, no en todas. Entonces, vayan anotando, muchachos. Les voy a dar 2 minutos. No es necesario que dibujen así todo igual la araña. Que dibujen solamente las partes fundamentales para que ustedes puedan diferenciar. Les voy a dar 2 minutos más para que puedan terminar de dibujar el esquema, porque todavía nos falta ver las demás órdenes. Entonces, 2 minutos para que terminen de copiar. Sí, el video se va a enviar al chat grupal, pero viendo, va a tener que subirlo esta vez tratar de subirlo en el canal de YouTube del colegio, porque viendo, vamos a ver, creo que va a ser 1 hora y media de clase, a comparación que normalmente los videos, si hubiese sido en video, hubiese durado unos 30 minutos. Si es 1 hora y media, tendría que dividirlo en varias partes, así que creo que lo mejor lo va a subir al canal de YouTube. Aquí estamos aprovechando, como ustedes están llevando el curso de zoología, aprovechando en hacer como unas pequeñas prácticas para que ustedes vayan viendo cómo se estructuran los animales. O sea, nosotros no solamente contamos con estructuras a veces complejas, también los animales cuentan con estructuras complejas. Claro, que si hubiese sido presencial, en este caso, por ejemplo, no les, en la clase de arácnidos, se hubiese mostrado una diapositiva, porque tal vez uno me traía una tarántula, por ejemplo, viva. Imaginen que si se escapaba, sí, porque anteriormente cuando en otro lugar hice un laboratorio, hacía laboratorio, se tocó la clase de artrópodos, claro, y uno me trajo una araña viva. No era una tarántula, pero igual lo bueno es que se pudo volver a atrapar y se pudo luego liberarla. Así que como es virtual, estamos aprovechando en ver una parte práctica también. Ya, ahora sí pasamos a la segunda parte, que ya sería el orden de los opiliones. Y como estamos viendo, el orden de los opiliones también es similar, se parecen a las arañas, con la diferencia que ellos cuentan con unas patas mucho más largas. Ahora, nosotros estamos viendo, en este caso, los opiliones también cuentan con quelíceros. Sus patas son mucho más alargadas y como vemos acá, no hay una diferenciación entre el opistosoma y el prosoma. Acá vamos a ver, ¿dónde estamos? Señalar. Acá estamos viendo que es como una estructura enteriza.
Todo su cuerpo es como una estructura enteriza. Y no vemos, y no se puede observar muy bien la separación entre el opistosoma y entre el prosoma. Acá también vamos a observar los ojos. Acá observamos las patas. Acá vamos a observar las patas. Ellos cuentan con patas largas, con la diferencia que ellos no son venenosos. En el orden de los opiliones, ellos no tienen veneno. Ellos no cuentan con veneno. Entonces, en este caso, ellos son parecidos en estructura, como se le había mencionado, son parecidos a las arañas, pero no son venenosas. Claro, ellos también son depredadores, pero en este caso secretan sustancias digestivas también. Ellos van a secretar sustancias digestivas que les van a permitir alimentarse. En algunos casos de los opiliones, hay opiliones que son fitófagos. ¿Qué se le denomina fitófagos? Que se alimentan de hojas. Pero normalmente también son depredadores, son carnívoros. Pero recordemos, hay que diferenciarlos bien. Un opilión es muy diferente a un arácnido. Recordemos estas diferencias. No vemos que haya presencia de pedicelo, en el cual va a diferenciar el opistosoma del prosoma. Vemos que sus patas son mucho más largas, ellos no cuentan con veneno y pueden ser, en algunos casos, en algunas especies, pueden ser fitófagos. Se pueden alimentar de hojas. Pasamos a la siguiente diapositiva y pasamos al orden de los escorpiónidas, en el cual vemos acá que sus pedipalpos ya no parecen unas patas. ¿Qué parecen ahora? Vamos a señalar su estructura. Ahora sus palpos, ¿de qué forma tienen? ¿En qué se han convertido? Los pedipalpos, ¿qué transformación tienen acá en el caso de los escorpiones? Se denomina, son las pinzas. En el caso de los escorpiones, tienen pinzas. Y acá en esta estructura de acá, ¿cómo se denomina? Donde acá, en este caso, ellos tienen el veneno, el aguijón. En este caso, la estructura, bueno, mejor dicho, todo esto es la cola. Y esta parte de acá, vamos a borrar, porque toda esa parte de acá es la cola. Eso se le denomina cola. Cola. Y la parte del aguijón es la que vamos a señalar acá. Esta parte que estamos viendo acá, esta partecita de acá, este es el aguijón, en el cual también va a contar con un tipo de sustancia tóxica en el cual va a ser el veneno. Y acá podemos observar que también su cuerpo no notamos un segmento que separe el opistosoma del prosoma. Como podemos observar, es como si fuera toda una estructura enteriza, pero en realidad a nivel con un estereoscopio sí se puede observar una línea que separe opistosoma del prosoma. Y acá, como vamos a observar, estas son las patas. Esto de acá, las patas. Ahora, en importante también los escorpiones pueden llegar a medir desde ciertos milímetros hasta 20 centímetros, en el caso del escorpión emperador. 20 centímetros, 25 centímetros en realidad. Y ellos sí su veneno sí es mortal para el ser humano. Ellos también son carnívoros.
su alimentación se basa en depredadores, en el cual ellos van a inyectar su veneno y luego van a también a secretar unas sustancias digestivas que les va a permitir degradar a la presa. A ver, vayan copiando entonces esta parte, a ver, a ver, 30 segundos más, porque nos quedan 3 minutos y ya hemos, y nos falta una última orden. Oye, vamos a avanzar porque después ya se va a subir el video. Pero ya recuerden, tenemos la pinza, aguijón, las patas, todo esto es el cuerpo, la estructura fusionada que tanto tenemos opistosoma como prosoma y tenemos acá las pinzas. Y ahora pasamos a lo que se había mencionado ahora. En este caso, la diferencia de los demás son órdenes. Una subclase superior. Tenemos primero subclase, después sigue subclase, después sigue superorden, después sigue orden. Tenemos la cara de la subclase de los ácaros o los acarinas. Entonces los ácaros van a tener hábitats muy diversos y han colonizado todos los ambientes prácticamente. ¿Por qué? Porque hay ácaros que viven también en ambientes acuáticos, son parásitos, son también, por ejemplo, parásitos en el caso de las garrapatas, terrestres, etcétera. Y acá podemos ver muestras, estos dos son muestras de ácaros que viven, que son microscópicos, que son microscópicos. Por ejemplo, los ácaros foliares, que viven, por ejemplo, en la suciedad, en el polvo, ellos pueden medir a 0,1 milímetro hasta 0,3 milímetros. Y acá vemos las partes de un ácaro. Acá, bueno, hasta acá nos vamos a quedar, muchachos, porque todavía está quedando un minuto. Y creo que en un minuto no nos va a alcanzar la última parte. Pero ya estas son las últimas partes que estamos llegando. Así que vamos hasta acá a detener la grabación nuevamente. Vamos a detener la grabación. Ya. En algunos casos, como se les estaba mencionando, los las especies de la subclase acarina, ellos se alimentan, pueden ser de plantas, pueden ser fitófagos, pueden ser hematófagos, en el caso de las garrapatas que se alimentan de sangre, pueden ser también carnívoros, ingiriendo partículas sólidas de sus presas, y también en algunos casos detritívoros o también se les denomina carroñeros. Carroñeros como por ejemplo los gallinazos, que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Significa presas muertas, etc. Entonces pasamos ahora a indicar las partes. Como se le había mencionado, ellos cuentan con una estructura denominada hipostoma. El hipostoma va a ser como un aguijón en el cual ellos van a permitir que se inyecten a su presa, por ejemplo, en el caso de la garrapata, al ser humano o al mamífero. ¿Para qué? Para luego alimentarse, en este caso, ser un hematófago, alimentarse de la sangre. En este caso, ahora el hipostoma también es una estructura en el cual van a hacer que sus quelíceros van a estar fusionados. Como vemos acá, los quelíceros están fusionados. Al estar fusionados van a formar como una especie de aguijón. Esta especie de aguijón se le denomina hipostoma. Son quelíceros fusionados. Como vemos, como vemos, también cuenta con pedipalpos. Pedipalpos también cuenta con su primer par de patas que se le denomina órganos sensoriales de Haller, en el cual les va a servir para ver en qué sitio se van a ubicar. Tenemos el capítulo. Recordemos que en qué animal habíamos visto capítulo, que tenía capítulo, tenía percebe, contaba con rostro, contaba con tergo, contaba con la parte denominada carina y también contaba con la parte denominada escudo. Como vemos acá también. Acá también vemos que posee caparazón o escudo dorsal.
Esta parte de acá, en el caso del que posee capítulo, también se le denominaba los percebes. Los percebes también poseían capítulo. Capítulo era el que abarcaba todo la parte donde se encontraban las estructuras del escudo, el tergo, la carina, el rostro, hasta las placas laterales. Y luego de las placas laterales hacia la parte inferior se encontraba el pedúnculo. Ahora, ¿a qué clase pertenecía? Los maxilópodas. Recuerden que eso deben ya recordarlo bien. Entonces, tenemos las partes importantes. Hipostoma, tenemos los pedipalpos, tenemos las primeras partes del órgano sensorial de Haller. Tenemos esta parte que se le llama el caparazón y que vemos acá como un segmento que lo va a separar de la cutícula suave debajo del escudo. Ahora, en el caso, cuando son, por ejemplo, las garrapatas, cuando están llenas de sangre, vemos que esta parte de acá se va a hinchar y vemos que va a tonar como un color plomizo. Va a cambiar de color. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y vemos acá, por ejemplo, los huevecillos, cuando un ácaro llena, sus huevecillos deja, siempre y cuando, por ejemplo, cuando ustedes aplastan un ácaro, va a dejar igual en la sangre, va a contener los huevecillos. Por ende, luego va a surgir una larva, luego va a surgir en estado joven se denomina ninfa. Y luego, ya en la etapa adulta, vemos que acá se diferencia un ácaro macho de un ácaro hembra. Y vemos que acá solamente la hembra es la única que se alimenta en este caso de sangre. Las garrapatas machos tienen otro tipo de alimentación. Y acá, en esta parte de acá, a ver, ¿dónde está? Acá, en esta parte que estamos viendo como si fuera una línea así negra, esta es la parte del escudo, que no se nota en este caso cuando es ya una hembra llena de sangre, en el octavo día. Pero vemos que hay diferencias y son parecidos a, por ejemplo, los demás arácnidos. Igual que en los ácaros, son parecidos también a los ácaros. Como vemos, tiene 4 pares de patas también. Ahora, acá vamos a ver dos muestras de garrapatas. En este caso, vamos a observar que tienen una, se le puede diferenciar acá. Esta estructura que estamos viendo acá, que parece como una, acá, que estoy señalando acá, o que se aprecia mejor acá, también acá, que se le aprecia mejor acá. ¿Qué estructura es? ¿Qué estructura es? Que en los escorpiones es la pinza, que son los primeros apéndices, pero ¿cómo se denomina? Los los pedipalpos, se denominan los pedipalpos. Y ya tenemos nosotros los pedipalpos. Ahora, esta parte de acá, bueno, que no se nota en la primera especie, pero en esta segunda sí se nota. Esta parte que vemos así como que es marroncito claro, así, por acá. ¿Esto qué es? En el cual le sirve para inyectar al mamífero que él está y poder alimentarse. Comienza con H. Y que es la fusión de los quelíceros, que es la fusión, que son los quelíceros fusionados. Muy bien, el hipostoma. Esto se llama el hipostoma. Y vemos acá esta estructura que está, a ver, esta estructura que está acá sujeta, esa estructura de acá, que sujeta al hipostoma y a los pedipalpos. ¿Cómo se le denomina esta estructura? Y que también lo tenían los percebes. No, los quelíceros están acá. Acá están los quelíceros. Esta estructura que sujeta al pedipalpo y al hipostoma. Recordemos que el hipostoma es la fusión de los quelíceros. Muy bien el capítulo.
el capítulo. Ahora sí. Y ahora sí, ya tenemos la primera parte. A ver, perdón, el capítulo abarca hasta acá, hasta esta línea de acá. Todo esto es el capítulo, abarca hasta acá. Ahora, vemos acá que como una estructura de separación. Una estructura de separación, esta de acá. ¿Cómo se le denomina esto de acá? Caparazón. Esto es el caparazón o escudo. Y entonces, y toda esta parte de acá, toda esta parte de acá, toda esta parte de acá, que era la parte que en el caso de las hembras se hincha. Muy bien, la primera parte es el caparazón. Y esta parte de acá, muy bien, la cutícula suave. Cutícula suave. La cutícula suave. Y ya como esto nosotros sabemos, esto que estoy señalando acá es la pata. La pata. Listo. Acá tenemos la pata. Listo. Ahora, en este caso, si nos dijeran qué especie estamos viendo acá, o sea, mejor dicho, qué género de garrapata estamos viendo, ¿es macho o es hembra? Estamos viendo una especie macho o una especie hembra. Muy bien, porque recordemos que se le nota por esa división que tenemos acá. Esta división que tiene acá hace diferenciarla de una especie macho. Para que recuerden, acá vemos, tiene esta estructura, esta línea que la diferencia. Esta línea que vemos acá, como la diferencia bien. Y tiene acá como más divisiones que estamos observando acá. Acá vemos que tiene estas estructuras. Entonces estamos viendo una hembra, una garrapata hembra. Ahora, un punto que me olvidé mencionarles es que en el caso, por ejemplo, de las larvas, ellos se alimentan de mamíferos pequeños. Recordemos, ellos se van a alimentar de mamíferos pequeños. En el caso de las ninfas, van a alimentarse de mamíferos pequeños y medianos. Y en el caso ya de las más grandes, se van a alimentar ya de mamíferos de gran tamaño, ya los grandes. Incluso nosotros en los seres humanos. Hay garrapatas que también se van a alimentar de los seres humanos. Eso es para recordar. Las larvas se van a alimentar de mamíferos pequeños. Las ninfas, pequeños y también medianos. Y las grandes, bueno, también en algunos casos las grandes medianos a grandes. Y como estamos recordando, entonces, viendo esta última parte, las partes, recordemos, tenemos el caparazón o escudo, tenemos que es la cutícula suave, las patas traseras, estas son las patas, y a ver, nos faltó esta parte de acá, que son las patas delanteras, o también como se le denominaba, órgano sensorial de Haller, órgano sensorial de Haller, o patas principales, las patas principales, las patas principales. Entonces recordemos, presencia de hipostoma, que es la fusión de los quelíceros, en el cual van a formar como una especie de aguijón, en el cual en la estructura interna va a contar como, en algunos casos, como unos dientecillos, en el cual esto le va a permitir que ingiera ya partículas sólidas. En el caso de de otros tipos de familias de garrapatas, ¿no? No estamos diciendo que en los que sean, por ejemplo, hematófagos, ellos solamente se alimentan de sangre.
nada más. Entonces, pasamos a las... Esta es ya la última parte, muchachos, y ahora sí ya hemos acabado la clase. Y acá, por ejemplo, en esta imagen que añadí último, vemos, estamos observando acá una araña con ojos medios y ojos laterales. Ojos medios y ojos laterales. Recuerden, algunas especies solamente van a contar con ojos laterales y medios a la vez. Y otras solamente ojos laterales y otras ojos medios. Nada más. Entonces, ¿alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna, muchachos? Listo, entonces ya hoy día estamos dando por término en la clase de arácnidos. La siguiente semana ya pasamos a los hexápodos, que son los insectos. Y también ya vamos a ver si después, ya a mediados de diciembre, llegamos a mamíferos. Aunque todavía lo veo que va a faltar. Bueno, faltan 2 clases todavía para recién llegar a mamíferos. Y mamíferos todavía es extenso porque tenemos que ver urocordados, cefalocordados y ya los vertebrados o los cordados también. Pero ya vamos a llegar ya hasta equinodermos, que es lo principal. Listo, chicos, entonces hasta acá vamos a detener la grabación para después luego subirla